¿Qué es el derecho? Seguramente todos los días te levantás con esa pregunta existencial. Si te pones a buscar en línea, seguramente te vas a encontrar con miles de conceptos que van desde decirte que viene de la voz latina, que significa directum, que es acorde a la regla, que es ir conforme a la ley. Entonces, empezás a encontrar un montón de conceptos que están relacionados con el derecho, pero en definitiva no tenés idea qué significa. Por ejemplo, el relacionás con justicia, paz social, bienestar social, conjunto de leyes, ley, norma, costumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Acá lo importante es entender que esto es un producto totalmente humano, porque no lo encontrás en la naturaleza, no es un animal, tampoco es una planta, sino que es algo que surge como producto de un humano. Y surge porque vivimos en sociedad. Seguramente miles de veces habrás escuchado que somos seres sociales, es decir, que para poder vivir y desarrollarnos tenemos que estar inmersos dentro de una sociedad. Entonces, para que dentro de esa sociedad haya como una especie de regla o nos estén matando entre todos, bueno, o por lo menos no lo hacen con un castigo, se ponen leyes, se ponen reglas para la convivencia. Entonces, para que haya cierta paz social, hay que poner cierto tipo de restricciones que van a restringir ¿qué cosa? Tu comportamiento. ¿Cómo lo hacen? Con un ordenamiento jurídico. ¿Qué es el ordenamiento jurídico? Y es el conjunto de leyes, costumbres que se transformaron en normas y que las va a imponer el Estado, y tienen un componente histórico. ¿Por qué? Porque está determinado según lo que en ese momento se considera justo. Entonces tenés un derecho que es un producto humano, un producto social, está determinado a orientar la conducta, o sea, cómo se va a comportar la persona, y lo hace a través de normas. ¿Para qué? Para que haya un bienestar social. Entonces, redondeando, el derecho va a venir a ser el conjunto de normas y reglas que van a regir la actividad humana y cuya inobservancia está sancionada. Es decir, que si vos no cumplís lo que te dicen que es acorde a derecho, vos tenés que pagar una pena. La pena va a ser según qué tan grave es lo que hiciste, que puede ir desde multas, inhabilitaciones hasta cárcel. Espero que te haya gustado, espero que te sirva. Por favor, suscríbete a nuestro canal. En los comentarios déjanos si te quedaron algunas dudas o si querés que hablemos de algún tema en específico.